Días a todos, queridos amigos. Es un placer para nosotros, de parte del Club Europeo y la Unión Europea, iniciar hoy el ciclo de desayunos diplomáticos del año 2021. Y hoy tenemos el placer de presentar a la señora embajadora de Grecia, Elizabeth Fotiadou, que va a compartir con nosotros su disertación sobre Grecia, su cultura, las relaciones con Argentina y su rol como miembro de la Unión Europea. Aprovechando también que durante este mes de marzo, el día 25 próximo, se festeja el Día Nacional. También tenemos la participación del señor Jorge García Martínez, como siempre, jefe de la sección Política, Cultura y Prensa de la Delegación de la Unión Europea en Argentina. Y así que, bueno, agradecemos a todos los que nos acompañan hoy, los miembros de personal diplomático de distintas embajadas, miembros del CARI, estudiantes de diversas universidades, socios y amigos del Club Europeo, como siempre. Así que ahora tengo también el gran placer de darle la palabra al señor André Das, que es el nuevo presidente del Club Europeo en representación de la comunidad holandesa en la Argentina. Así que, querido André, muy buenos días. Muchas gracias, Andrea. Muy bienvenidos a todos y todas. En nombre del Club Europeo, quiero agradecer a la embajadora de Grecia, la señora Elizabeth Fotiadou, para su presencia hoy en este desayuno diplomático, el primer desayuno diplomático del siglo 2021. Y qué mejor país para arrancar que Grecia, ¿no? Porque en la vida moderna que conocemos hoy, muchos de los comienzos, los orígenes se encuentran en la antigua Grecia. Sin ir más lejos, la democracia, la palabra y el formato, y la misma palabra Europa, ¿no? Se encuentra sus orígenes ahí en Grecia. Así que es un gran honor de pasar la palabra para dar comienzo, valga la redundancia, a este primer desayuno diplomático del siglo XX-XXI, la señora embajadora de Grecia, Elizabeth Fotiadou. Muy buenos días. Muchas gracias al Club Europeo y a la Delegación Europea para esta oportunidad y muchas gracias a todos y todas que están presentes. Hoy voy a hablar de mi país, de Grecia, de su cultura, de su actualidad, las relaciones con Argentina y su rol como miembro de la Unión Europea. Bueno, Grecia es un país en el sur de Europa, rodeado por el mar Mediterráneo. Grecia tiene una posición geográfica estratégica en la encrucijada de Europa, Oriente Medio y África. También es muy importante para el tráfico marítimo y la seguridad de la zona. Mi país tiene una historia muy larga. La cultura griega ha evolucionado durante miles de años, comenzando desde el periodo clásico, seguido de la era bizantina y moderna. El concepto de la democracia nació en Grecia. Los griegos se reunían en la agora, que es el mercado, para conversar temas políticos y votar las decisiones que se tomarían. Los griegos introdujeron formas literarias como la poesía épica y lírica, la tragedia y la comedia. El idioma griego evoluciona continuamente desde Homero hasta Kavafis, que es mi poeta preferido, y los premios Nobel de Poesía Moderna, Seferis y Elitis. El teatro moderno tiene su base en Eurípides y Sófocles. Sus obras se presentan hoy en nuestros antiguos teatros, se interpretan de manera contemporánea y siguen siendo significativas en el mundo actual. Aquí ven el teatro de Epidaurus. Y esto es el teatro Erogus Atticus en Atenas. El pensamiento filosófico occidental se inició en la antigua Grecia. Sócrates, Aristóteles y Platón fueron los tres filósofos griegos más importantes.
En la búsqueda de organizar y comprender el mundo, los griegos desarrollaron la geometría, las matemáticas y la física. Los principios expresados por Euclides, Pitágoras y Arquímedes se convirtieron en la base del pensamiento sistemático. Esto es Pitágoras y Arquímedes. Hipócrates, cuyo juramento se sigue universalmente, fue el fundador de la medicina moderna, mientras que Papa Nicolau desarrolló la famosa prueba PAP, que todas las mujeres conocen. La producción artística comenzó en las civilizaciones prehistóricas de las Cícladas y Minoica y alcanzó su punto máximo en el período clásico. Las estatuas de mármol y bronce de esa época se convirtieron en un modelo ideal para generaciones de escultores. Desde los frescos de Santorini hasta los mosaicos bizantinos y los artistas griegos modernos, las artes visuales en Grecia tienen una característica común: el reflejo de la asombrosa luz griega. Las ideas de proporción y analogía de la arquitectura griega antigua definieron la arquitectura moderna y se difundieron en todo el mundo. Aquí ven la Facultad de Derecho, que todos conocen, en Buenos Aires. La historia y el medio ambiente de Grecia están impresos en los monumentos griegos antiguos, las formas azules y blancas de las islas Cícladas y las iglesias bizantinas. Los Juegos Olímpicos nacieron en la antigua Grecia en el 776 a.C. Su renacimiento tuvo lugar nuevamente en Grecia en 1896. Desde entonces se organizan en diferentes ciudades del mundo cada 4 años. Esto es el Estadio Panathinaiko en Atenas. Atenas se había hecho cargo de la organización de los Olímpicos modernos en 2004. Y esto es un nuevo estadio. El maratón debe su nombre a Maratón, una ciudad cercana a Atenas, donde tuvo lugar la batalla de Maratón entre griegos y persas. Un corredor corrió 42 kilómetros de este maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre los persas. Hoy se realiza en todo el mundo y el recorrido clásico es de 42 kilómetros. Esta foto es de Atenas y esto es la estatua de un corredor. Grecia tiene excelentes museos y galerías con valiosas colecciones de arte. Este es el Museo de Acrópolis, que espera con impaciencia volver a albergar los mármoles del Partenón actualmente en el Museo Británico. Y esta cariátide desea volver a su sitio en el Erechthon. Vamos a hablar un poco de las relaciones greco-argentinas ahora. Las relaciones bilaterales entre Grecia y Argentina son excelentes. Con Argentina compartimos el mismo compromiso con las relaciones internacionales pacíficas, las buenas relaciones de vecindad y el máximo respeto por el derecho internacional. La historia de la presencia griega en Argentina se remonta a los principios del siglo XIX, donde llegaron en Argentina unos de los primeros griegos. Eran hábiles marineros que habían participado en las batallas navales por la independencia en el Río de la Plata. Entre ellos, 2 griegos de la isla Hydra abrazaron la causa independentista desde su inicio. Nicolás Jorge Colmañatis, que luchó contra la flota española, así como Miguel Spiro, quien hizo explotar su barco para no ser entregado a los españoles. La llegada más masiva de griegos en Argentina fue solo unas décadas después, a partir de 1890. Aproximadamente 50.000 personas de ascendencia griega viven en Argentina. Hoy, los griegos argentinos que viven en el país son un lazo muy importante entre los dos países. Su presencia y su contribución
a la sociedad y la economía argentina también se encuentran entre las razones por las que existe una fuerte recíproca simpatía entre el pueblo argentino y griego. Y Aristóteles Onassis es un griego que hizo su fortuna comenzando en Argentina. Los alfajores Habana, creados por la empresa de Iliadis, son hasta hoy en día de los más queridos postres argentinos. Ahora apartienen en otra empresa, no a Iliadis. La familia Georgalos creó el mantecol, una variedad de halva tradicional griego. En cuanto a las relaciones económicas y comerciales entre Grecia y Argentina, tradicionalmente el sector marítimo ha sido el más importante. Desde hace mucho tiempo, muy grandes navieras griegas han sido activas en Argentina. Además, en los últimos años, otras empresas griegas han implementado importantes proyectos en los campos de la energía eléctrica, las energías renovables y las telecomunicaciones en Argentina. Entre los productos más importantes que Grecia exporta hacia la Argentina son maquinarias, cemento, libros, aluminio, queso feta, materiales de construcción, compota de melocotón, etc. Mientras que Grecia importa de Argentina residuos derivados de la producción de aceite de soja, frutas cítricas, maní, etc. Vamos a hablar un poco de Mercosur. Grecia, como miembro de la Unión Europea, queda a la espera de la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y los países de Mercosur. De esta manera, Grecia y Argentina pueden fortalecer aún más sus relaciones comerciales y será una gran oportunidad para que las empresas griegas aumenten sus exportaciones hacia la Argentina y viceversa. Este mapa tiene también Venezuela, que está suspendida su participación ahora. Grecia se unió a la Unión Europea en 1981. Grecia participa en el Parlamento Europeo con 91 diputados y los ministros del gobierno griego se reúnen periódicamente con ministros de los otros miembros de la Unión Europea en el Consejo de la Unión Europea para adoptar legislación y coordinar las políticas europeas. Hasta ahora, Grecia tuvo la presidencia del Consejo 5 veces. Las directivas y los reglamentos comunitarios tienen un efecto positivo en varios ámbitos y obligan a los Estados miembros a cumplir las mismas normas. Por ejemplo, exigen la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y por lo tanto mantienen limpios los mares. La mitad del trabajo legislativo del Parlamento griego son las acciones de los reglamentos europeos. La participación de Grecia en la eurozona salvó a la economía de la inflación y la manipulación de la moneda y dio acceso a préstamos baratos a ciudadanos y a empresas. También aseguró la paz y las instituciones democráticas en un continente en el que estallaron 2 guerras mundiales y se produjeron golpes militares. Garantizó la protección y la estabilidad geopolítica y facilitó viajes, estudios y empleo en la Unión Europea. Dado que no existen tarifas en el comercio intracomunitario, esto ha ayudado mucho a las empresas griegas para aumentar sus exportaciones hacia los países miembros de la Unión Europea. El comercio intracomunitario representa más de 53% de las exportaciones de Grecia. En los últimos 35 años, alrededor de 160 billones de euros en forma de subvenciones y programas europeos han entrado en Grecia y se han utilizado para la construcción de proyectos de infraestructura, subvenciones agrícolas, mejora de los servicios administrativos, etc. Cada año, las cantidades recaudadas por la Unión Europea alcanzan entre 1 y 1,2 del PIB del país. Esto es el aeropuerto de Atenas.
Al mismo tiempo, Grecia tiene la oportunidad de obtener préstamos grandes y baratos de organizaciones como el Banco Europeo de Inversiones para la construcción de infraestructura como grandes autopistas y puentes como este. Las políticas de la Unión Europea que tienen un interés especial para Grecia están los programas de Mediterráneos en el pasado, en 1985, la política exterior y de seguridad conjunta, la adopción de la moneda única, euro, claro, estrategia de la Unión Europea para la perspectiva europea de los Balcanes y la agenda de Salónica. La ampliación de la Unión Europea es muy importante para nosotros. Grecia trabajó para hacer posible la adhesión de Chipre y los países de Europa del Este a la Unión. También la estrategia de seguridad marítima, la política para la estabilidad financiera europea adoptada después de la crisis del euro, la agenda migratoria, claro, y la política contra la pandemia. La Unión Europea, hablamos un poco de la pandemia ahora, la Unión Europea asignará a Grecia alrededor de 32 billones de euros para poder lidiar con las consecuencias económicas del COVID. El impacto de la pandemia en el turismo griego es muy grande. El 21% del PIB de Grecia depende del turismo. Y en comparación con 2019, los ingresos del sector turístico en Grecia disminuyeron un 78% en los primeros 9 meses de 2020. Los hoteles para el periodo que operaron estaban llenos al 23%. La pandemia ha impulsado una transformación diversa de la industria, lo que ha llevado al surgimiento de nuevos hábitos de consumo y viaje, con énfasis en la higiene y la sostenibilidad, la innovación y la digitalización. Grecia ha implementado un sistema de vacunación en las islas que comienza con la vacunación de todos los habitantes, independientemente de la edad, para estar a salvo de la pandemia y, por lo tanto, destinos turísticos seguros. Partió de 18 islas con menos de 1.000 habitantes y progresa a las más grandes. Grecia ha propuesto a la Unión Europea la adopción de un pasaporte de inmunidad o un certificado de inmunidad COVID para facilitar los viajes. La pandemia ha causado un cambio de comportamiento significante hacia el consumo sin efectivo y la transformación digital de Grecia. El gobierno, las empresas y los consumidores griegos fueron dispuestos a adoptar rápidamente las plataformas virtuales para cumplir muchas necesidades con respecto a su vida cotidiana. Y quería decir que este año en Grecia celebramos el bicentenario de la independencia del Imperio Otomano y los 40 años de la adhesión de Grecia a la Unión Europea. Entonces vamos a organizar eventos culturales durante todo el año y para celebrar este aniversario, numerosos monumentos a lo largo de Argentina se iluminarán el 25 de marzo con los colores de la bandera griega. Manténganse en tanto para nuestros eventos y muchas gracias por esta oportunidad de hablar de mi país. Muchísimas gracias, señora embajadora, por su alocución tan interesante, todo lo que nos ha hecho compartir, así que muchísimas gracias nuevamente. Y desde ya, desde el Club Europeo, vamos a festejar con ustedes su Día Nacional, por supuesto. Ahora, bueno, tengo el gusto de cederle la palabra al señor Jordi García Martínez, de la delegación de la Unión Europea, que va a compartir acerca de la reciente celebración del Día Internacional de la Mujer
y también algunos temas de actualidad de la delegación en la Argentina. Primero vamos a compartir un video justamente alusivo a este festejo del Día Internacional de la Mujer. Adelante, por favor. La Unión Europea trabaja por un mundo en el que se promuevan y respeten los derechos de todas las personas. Eso significa que las mujeres puedan desarrollar plenamente su potencial y construir sociedades más justas y equitativas. Por ello, la Unión Europea en Argentina puso en marcha programas y proyectos para 1. Garantizar la integridad física y psicológica de mujeres y niñas. Con la iniciativa Spotlight, buscamos eliminar todas las formas de violencia con foco en el femicidio. 2. Promover su autonomía económica y su desarrollo profesional. Con el programa Ganar Ganar, ayudamos a las mujeres a obtener su independencia financiera, quitamos los obstáculos que bloquean su desarrollo profesional y las potenciamos para que lideren. 3. Fortalecer sus voces y participación política y social, apoyando proyectos de la sociedad civil argentina que trabajan con perspectiva de género. Todas las caras de la mujer, todas las caras de nuestra cooperación en la Argentina. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, muchas gracias. Jordi, adelante con tu intervención. Gracias. Hola, buen día a todos y todas. Un placer retomar los desayunos. Llevamos varios meses sin ellos, coincidiendo con las vacaciones del verano. Y bueno, mucha alegría también ver hoy a la embajadora Fotiadou y celebrar los 200 años de la independencia del Estado griego. Me ha causado también mucha alegría ver esas imágenes de Grecia, es un país que amo mucho. Y bueno, aquí en Argentina estamos un poquito lejos, pero cuando vivía en Europa iba casi cada año. Así que ha sido muy bonito ver esas imágenes de ese país tan hermoso. Bueno, yo quería hablar, como hago a menudo en estos desayunos, de algunos temas importantes a nivel europeo, a nivel de la delegación de la Unión Europea. Empezaré con el tema del video que acaban de ver. El mes de marzo es el mes de la mujer, el día 8 es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, nosotros desde la delegación tenemos un compromiso de larga data con todos esos temas de la igualdad de género, la lucha contra la violencia contra las mujeres. Y tenemos una serie de proyectos. El proyecto Spotlight, que lucha contra los femicidios, proyecto Win-Win o Ganar Ganar, que lucha que trabaja por el empoderamiento económico de la mujer. Nuestra embajadora, la embajadora Mayo Kolish, con mucha frecuencia está en paneles, en conferencias, en eventos, hablando sobre ese tema, exponiendo las posiciones de la Unión Europea sobre ese tema. También lo tratamos con las autoridades argentinas. Por ejemplo, el año pasado tuvimos por primera vez, tenemos desde hace tiempo un diálogo de derechos humanos entre la Unión Europea y la Argentina, y el año pasado por primera vez le incluimos un capítulo específico sobre los temas de género. Así que, bueno, es un tema sobre el que llevamos trabajando mucho tiempo y que seguiremos trabajando. Tenemos un compromiso muy fuerte y, bueno, creo que con el video y con algunas de las actividades que acabo de mencionar queda claro ese compromiso tan fuerte. El segundo tema sobre el que quería hablar es un tema diferente, sobre el que la embajadora lo mencionó así rápidamente y yo a lo mejor voy a dar algunos detalles más. Es el tema de las vacunas. Y bueno, han pasado muchas cosas estos últimos meses. La palabra vacuna probablemente será elegida palabra del año, yo creo, este año, porque es la palabra que está en boca de todos y el tema que más preocupa a todo el mundo. Y bueno, han ocurrido muchas cosas y desde la Unión Europea algunas noticias que han podido a veces ser malinterpretadas, porque es un tema que a veces es un poco confuso. Entonces, bueno, quería hablar de algunos de esos temas para explicar nuestro punto de vista sobre eso. Por ejemplo, hace unas semanas, hace ya casi un mes y medio me parece, salió en la prensa, bueno, que la Unión Europea prohibía la exportación de vacunas porque básicamente se quería quedar con todas las vacunas que se producían en la Unión Europea. Eso no es así para nada. Lo que se tomó es una decisión de que se podía, en algunos casos,
prohibir la exportación si esa exportación infringía contratos que las empresas farmacéuticas tenían con la Unión Europea. Desde que esa medida se permitió, solo se ha prohibido una exportación de un contingente de vacunas, mientras que durante ese periodo se han exportado 34 millones de vacunas, de dosis, a otros países, sobre todo a Reino Unido, a Canadá, a México, a Malasia, a países en todo el mundo, con lo cual no es cierto, y quiero decirlo muy claro, no es cierto que la Unión Europea prohíba la exportación de vacunas que se producen allí. La Unión Europea tiene muchísimas empresas farmacéuticas, con lo cual se producen muchas vacunas allí, pero las está exportando, tanto a países ricos como a países en desarrollo. Así que eso tenemos que dejarlo claro. Pero sí que es verdad que existe este mecanismo, que se puede usar en algunos casos, porque la Unión Europea firmó acuerdos con algunas empresas y esos acuerdos a veces no se están cumpliendo. Y si es porque esa empresa está exportando a otros lugares, allí sí que se puede frenar esa exportación. Pero como digo, ha ocurrido solo una vez. El otro tema, que es más reciente incluso, y que la embajadora lo mencionó, es este pasaporte vacunas, que finalmente países como Grecia lo propusieron, algunos más también, y la Comisión Europea, siguiendo esas propuestas, hizo una propuesta legislativa esta semana para formalizar esto, ¿no? Como para que todos los países de la Unión Europea armonicen un poco sus prácticas y usen un pasaporte, un certificado. De hecho, la Unión Europea, la Comisión lo llama certificado verde, en el que no solo figuren la vacuna que la persona haya podido recibir, sino también los test que se ha hecho, los test PCR, si se ha recuperado, si ha pasado por el COVID y se ha recuperado, porque eso también de alguna manera inmuniza por un tiempo. Y bueno, se ha hablado mucho, en principio esto está pensado sobre todo para permitir que la libre circulación dentro de la Unión Europea sea garantizada, pero no excluye, lo digo porque aquí en Argentina puede interesar a lo mejor cuando las fronteras se reabran, porque realmente hoy en día un argentino no puede irse de turismo a Europa, igual que un europeo no puede venir de turismo acá, porque tanto Argentina como la Unión Europea tienen las fronteras generalmente cerradas, con algunas excepciones, pero el turismo por ahora no es algo que se pueda hacer desde fuera de Europa hacia Europa. Entonces, bueno, una vez estos certificados existan, personas de fuera de la Unión Europea que vayan a la Unión Europea también podrán pedirlos, y con esos certificados su libre circulación será garantizada, porque como saben, antes, si uno entraba a Italia, luego podía ir sin problema a Grecia, España, Alemania. Hoy en día esto es más complicado porque hay limitaciones, pero cuando todo esto retome, estos certificados van a ayudar precisamente a que las personas puedan moverse. Y bueno, se decidirá más adelante las vacunas que son aceptadas por los Estados miembros. Hoy en día hay vacunas validadas en la Unión Europea, certificadas por la Agencia Europea del Medicamento, y hay otras que no. Por ejemplo, algunas de las que se usan en Argentina hoy en día no están todavía certificadas en Europa. Pero eso no significa que la persona vacunada con una vacuna como la Sputnik o la Sinopharm no pueda ir a Europa más adelante. Así que está todo en discusión, son propuestas, todavía no se ha adoptado nada, pero son propuestas que están encima de la mesa y que están siendo discutidas. Y ya lo último que quiero decir sobre el tema de las vacunas es que también, aunque no es de tantísimo interés para la Argentina, pero lo quiero mencionar porque hay muchos otros países en el mundo para los que sí que es importante, está este mecanismo que se llama COVAX, en el que la Unión Europea ha financiado muchísimo, creo que hay 1 billón de euros o 1.000 millones de euros, y esto es para permitir a los países más pobres, menos desarrollados del mundo, acceder a la vacuna, básicamente financiada por países más ricos. Así que esto no concierne a la Argentina, porque la Argentina no entra dentro de esa categoría de países menos desarrollados, pero es igual un gesto, un signo de la generosidad de la Unión Europea, que también va un poco en contra de esta idea de que la Unión Europea se queda con las vacunas, no comparte, etc. No es así, y bueno, estos 2 o 3 elementos que he dado ahora creo que lo pueden confirmar. Así que bueno, no digo nada más por ahora, y a lo mejor hay alguna pregunta, así que dejo el tiempo para preguntas y respuestas, sobre todo para la embajadora. Enhorabuena de nuevo por esos 200 años y ojalá podamos ir todos y todas pronto a Grecia, que es uno de los países más lindos del mundo. Gracias. Bueno,
Muchísimas gracias, querido Jordi, como siempre, tan interesante intervención. Y sí, por supuesto, como decías, el tema de las vacunas es uno de los temas más candentes en todo el mundo. Así que, si me permite, señora embajadora, justamente tengo para formularle, ahora que abrimos la etapa de preguntas, una pregunta que nos hacen con respecto a, en su país, en qué estado se encuentra el proceso de vacunación en estos momentos, algo que usted ya había adelantado un poquito. Ujú. Bueno, en Grecia somos 11.000 personas, la población del país, y hasta ahora hemos vacunado 1.300.000 personas del personal higiénico y también personas mayores. Y vamos siguiendo. Ayer habíamos 3.000 casos de COVID. Y del inicio de la pandemia habíamos 230.000 casos aproximadamente. Pero esperamos que ahora con la vacunación vamos a estar mejor. Bueno, muchísimas gracias. Y otra pregunta que nos formulan desde el público es con respecto a la energía verde, que sabemos que Grecia es un productor importante. ¿Cuál es el futuro de las formas de producción de energía verde en Grecia, señora embajadora? Muchas gracias para la pregunta. Bueno, en Grecia queremos dejar de usar el lignito para 2028 y queremos reemplazar todas la producción de electricidad con fuentes de energía clásica a fuentes de energía renovable hasta 2030. Y en Grecia tenemos suerte porque tenemos dos aliados, el sol y el viento, entonces podemos utilizar esta energía para nuestro país. Y además tenemos muchas islas pequeñas, entonces podemos diseñar proyectos de energía, de autonomía energética a pequeña escala. Quiero hablar de dos de estos proyectos pilotos que empezamos ahora. Uno es por la isla de Astipalia, que tiene 1.000 habitantes en invierno y 7.000 en verano. Y en Astipalia tenemos una cooperación con Volkswagen para cambiar todas las fuentes energéticas en energía renovable y también todos los vehículos con vehículos eléctricos. Y hay una otra isla pequeña en el norte del Egeo que se llama Istratis, donde vamos a empezar un programa con una empresa griega para reemplazar todas las fuentes de energía clásica con energía renovable. Bueno, qué interesante, qué interesante. Muchísimas gracias, señora embajadora. Me llega una pregunta también para el señor Jordi García Martínez, que justamente habla del tema de energía verde, ¿no? Y dice, ¿podría comentar, por favor, sobre los proyectos de la delegación en materia ambiental en el marco del llamado Green New Deal, ¿no? Que abarca obviamente toda la Unión Europea. Claro, sí, de hecho, antes del COVID le llamaban el Green Deal, el Pacto Verde, y después del COVID se añade el concepto de Green Recovery, ¿no? De recuperación verde, de que tras la crisis tan grande económica que todos hemos sufrido, que esa recuperación no vuelva a lo mejor a los errores del pasado en términos de producción, de energía, de polución, sino que se vuelva a un crecimiento verde, ¿no? Un crecimiento sostenible y que no cometa ciertos errores del pasado. Bueno, la delegación tiene varios proyectos importantes en el país, aquí en Argentina, ligados a todo este tema de cambio climático, medio ambiente, energía. Y bueno, dos o tres que se me vienen a la cabeza son uno muy importante llamado eficiencia energética, para
mejorar la eficiencia energética, en particular de las empresas en Argentina, también de un poco de los entes públicos, pero sobre todo de las empresas. Se ha trabajado mucho con ellas para darles soluciones relativamente simples, que no requieren grandes inversiones, para, bueno, eso, que la factura energética baje del 10, 20, 30% fácilmente, a veces con cosas muy tontas como cerrar puertas en oficinas o no poner el aire acondicionado a ciertas horas, este tipo de cosas, ¿no? También con industria pesada. Este proyecto ha sido muy, muy exitoso, ha trabajado en todo el país con muchísimas empresas, se han creado redes de empresas para compartir sus experiencias, muy, muy interesante. Luego tenemos otro programa llamado Euroclima, que como dice el nombre va ligado al cambio climático, y ahí lo que se da es apoyo a proyectos y a medidas ligadas a la lucha contra el cambio climático. Y ahí también se trabaja a nivel provincial, a nivel local, a nivel federal, y este programa, bueno, luego se declina con pequeños programas. Es un programa global que tiene luego otras pequeñas actividades dentro. Y luego quería mencionar dos cosas más. Tenemos un foco muy importante de proyectos con sociedad civil, con ONGs, con organizaciones de poblaciones locales, que son a menudo indígenas, en el Gran Chaco, toda la parte de Salta, Formosa, Chaco, el norte del país. Tenemos ahí pequeños proyectos, ¿no? Pero pequeños proyectos que ayudan a comunidades locales precisamente a adaptarse, adaptarse un poco a la modernidad, pero conservando sus tradiciones, en particular cuando esas tradiciones sirven para proteger el medio ambiente. Así que esa parte es muy importante. Y luego ya con el último que quería mencionar, hay más, pero no quiero hacer una lista exhaustiva. Es una actividad que hacemos una vez al año aquí en la delegación, la organizamos nosotros mismos, y es la limpieza de la playa que hacemos casi siempre en Vicente López. Hace 2 años fue muy multitudinaria, con unas 400 personas. El año pasado la hicimos, pero más chiquita por el tema COVID, no podíamos juntar a tanta gente, entonces no invitamos a tantas personas como otros años. Pero es una actividad que nos gusta invitar, creo que incluso a través del Club Europeo también pasamos las invitaciones hace un par de años. Y bueno, ahí limpiamos una playa del río de plásticos, sobre todo. Es un poco el tema de los plásticos, los microplásticos que hay en todos los mares, ríos, aguas, lagos, etc. Y es una actividad muy, muy linda y bueno, esperamos volver a retomarla multitudinariamente cuando se pueda, y mientras tanto, pues bueno, la seguiremos haciendo a lo mejor a pequeña escala, y es nuestra intención hacer esta actividad en otros lugares también, no solamente ahí en Vicente López. Pero bueno, ahí es un lugar que ya tenemos identificado y donde siempre hay muchísimo plástico, desgraciadamente. Así que cada año volvemos y cada año está otra vez muy sucia esa playa. Así que bueno, hay un gran abanico de actividades y más que va a haber, porque ahora se está definiendo un poco lo que se va a hacer entre el 2021 y el 2027. O sea que a estas actividades que he mencionado, que algunas irán terminando, se irán añadiendo otras. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Siempre, bueno, interesante escuchar de todas estas actividades tan importantes. Una última pregunta y simplemente un esbozo de lo que, si podrías comentar, cuáles son los objetivos a nivel general del llamado Unión Europea Next Generation. Si pudieras compartir con nosotros de qué se trata. Sí, esto básicamente es un fondo de recuperación económica para ayudar a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Es algo realmente para la Unión Europea, no es tanto para lo que hace la Unión Europea fuera, sino para ayudar a la recuperación interna. Y es un fondo de 750.000 millones de euros, de los cuales creo que 500.000 son créditos que se toman de forma conjunta por la Comisión Europea en nombre de los países. Y esto es nuevo, porque básicamente es una mutualización de la deuda, que es un concepto nuevo, es un paso adelante en la integración europea, porque significa que toman deuda en común, que eso es algo que no se hacía hace 10 o 15 años, ¿no? Cada país tomaba la deuda para sí mismo, pero ahora la toman en común, con lo cual se ofrece ventajas en los mercados financieros, en términos de las tasas de interés y este tipo de cosas, precisamente porque al tomarla en común, bueno, hay un respaldo más fuerte, ¿no? de más países, de más poder económico. Entonces, este dinero se va a repartir
ya se ha hecho el reparto entre los Estados miembros. Aquellos que han sido más tocados, digamos, por la pandemia recibirán más, y la idea es que este dinero, estos fondos, sirvan para una recuperación verde, precisamente, que se use para acciones innovadoras, medioambientales, o sea, que no es volver a lo de antes, sino volver mejores, hacerlo las cosas de una manera mejor. Y creo que la embajadora mencionó algo también que a Grecia le correspondía, obviamente, una parte de esos fondos. Así que bueno, eso es el Next Generation, eso va ligado al presupuesto plurianual de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, que es de 1,3 trillones de euros. Pero eso es otra cosa, eso es el presupuesto clásico, digamos, de la Unión Europea. Lo nuevo es esta idea de tomar crédito, tomar deuda, mutualizarla y distribuirla luego entre los Estados miembros. Es un signo de solidaridad aumentada, digamos. O sea, la crisis de alguna manera ha sido muy mala, está siendo muy mala, pero nos ha hecho fuertes como Unión Europea porque nos ha hecho trabajar juntos y ser más solidarios, en particular con este tema de la deuda. Gracias. Bueno, no, gracias a ti, Jordi, siempre tan interesante todo lo que comentás. Así que bueno, yo no tengo más que agradecerles a todos la participación en este primer desayuno del ciclo 2021, que por supuesto seguiremos haciendo por ahora en forma remota. Por suerte podemos seguir haciéndolo. Y lo seguimos denominando desayuno porque, bueno, tenemos la esperanza de que dentro de poco poder volver a invitarlos a compartir un desayuno presencial como hacíamos hasta hace un tiempo. Recordarles, por supuesto, que también tenemos un programa de radio que se llama Hola Europa, que también cuenta con el apoyo de la Unión Europea, que transmitimos los días jueves de 18 a 19 horas por el canal, por la emisora Radio Cultura FM y también por internet, donde compartimos exactamente todo este tipo de temas justamente con mi querido compañero André Das. Ya hace 4 años que estamos en el aire y estos temas también los pueden seguir con nosotros en nuestro programa de radio. Y los pedimos que nos acompañen también en las redes sociales, tanto de la Unión Europea como del Club Europeo. Y bueno, quedamos a disposición de todos ustedes y agradeciéndoles por habernos acompañado en la mañana de hoy. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo desayuno diplomático.